El cristal roto y los ojos amarillos brillando en la oscuridad del garaje helaron la sangre de Miguel, quien jamás imaginó que su nueva casa venía con inquilinos salvajes, esperando entre las cajas de la mudanza. Lo que comenzó como un día normal se transformó en una batalla desesperada por la supervivencia cuando la madre Lince regresó para reclamar lo que era suyo, destrozando cualquier ilusión de seguridad que la familia Martínez creía tener. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol primaveral de Texas se filtraba por las ventanas de la nueva casa de los Martínez. Habían pasado apenas 3 días desde su mudanza a las afueras de San Antonio, en una urbanización que bordeaba una reserva natural. Para Miguel y Laura, era el comienzo perfecto. Un vecindario tranquilo, aire puro y suficiente espacio para que su pequeña hija Emma, de apenas 4 años, pudiera crecer rodeada de naturaleza. Lo que nunca imaginaron es que la naturaleza estaría más cerca de lo que habían planeado. Miguel estaba desempacando cajas en el garaje, organizando herramientas y objetos varios que aún no encontraban su lugar definitivo en la casa. El sudor perlaba su frente mientras levantaba una pesada caja de libros. Fue entonces cuando lo escuchó. Un suave maullido, casi imperceptible, que parecía provenir de detrás de una pila de cajas en la esquina más oscura del garaje. ¿Un gato callejero?, pensó Miguel, recordando que Laura había mencionado haber visto varios en el vecindario. Con cautela, movió las cajas para investigar el origen del sonido. Lo que encontró le dejó paralizado. Acurrucados en un pequeño hueco entre la pared y una estantería metálica, 3 cachorros de lince le devolvían la mirada con sus brillantes ojos azules. Eran pequeños, probablemente de pocas semanas, con el característico pelaje moteado y esos mechones de pelo negro en las puntas de las orejas que los distinguían como linces rojos, nativos de la región. Miguel retrocedió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Laura», llamó sin apartar la vista de los cachorros. «Laura, ven al garaje, pero deja a Emma dentro». Su voz tenía un tono de urgencia que hizo que su esposa respondiera de inmediato. Laura apareció en la puerta que conectaba la cocina con el garaje, el desconcierto dibujado en su rostro. «¿Qué pasa?». Estaba terminando de desempacar la vajilla y... «Mira», interrumpió Miguel, señalando hacia el rincón. «Tenemos visitas». Laura se acercó con cautela, y cuando sus ojos se posaron en los 3 cachorros, ahogó un grito. ¿Son linces? ¿Qué hacen aquí?» «Creo que encontraron un hueco en la pared exterior. Mira». Miguel señaló una pequeña abertura cerca del suelo, casi oculta por las estanterías. «Debieron entrar por ahí. Probablemente su madre los dejó aquí mientras cazaba». «¿Pero por qué nuestro garaje?», preguntó Laura, manteniendo la distancia pero sin poder apartar la mirada de las pequeñas criaturas. «Es oscuro, tranquilo, y hasta hoy estaba vacío», razonó Miguel. «El lugar perfecto para esconder a sus crías mientras busca comida». Uno de los cachorros, más atrevido que sus hermanos, dio un pequeño paso hacia adelante, emitiendo un maullido que sonaba como una mezcla entre curiosidad y advertencia. Los otros 2 permanecieron pegados a la pared, observando con sus ojos brillantes a los extraños humanos que habían invadido su refugio. «¿Qué hacemos?», susurró Laura, su mente divagando hacia Emma, que jugaba inocentemente en la sala de estar. «No podemos tenerlos aquí, ¿y si viene la madre?». Miguel sacó su teléfono. «Voy a llamar al Departamento de Vida Silvestre. Ellos sabrán qué hacer». Mientras esperaban la llegada de los expertos, los Martínez bloquearon la puerta que conectaba el garaje con la casa y observaron a los cachorros desde una distancia prudente. La fascinación se mezclaba con el temor.
Esos pequeños felinos, por adorables que parecieran, eran animales salvajes. Y en algún lugar cercano, una madre lince probablemente estaba buscando desesperadamente a sus crías. Daniel Ramírez, oficial del Departamento de Vida Silvestre de Texas, llegó 40 minutos después. Un hombre de mediana edad con piel curtida por el sol y ojos que revelaban años de experiencia en el campo. Escuchó atentamente mientras Miguel le explicaba la situación. ¿Han visto a la madre?, preguntó Ramírez preparando una pequeña jaula de transporte. No, nada, respondió Miguel. Solo a los cachorros. Ramírez asintió, su expresión seria. Es extraño que una madre lince deje a sus crías en un lugar tan cercano a los humanos. Debe haber sentido que no tenía otra opción. Laura, que había estado vigilando desde la puerta, intervino. Nuestra casa es nueva. Quizás ella usaba este lugar antes de que nos mudáramos. Es posible, concedió Ramírez. Los linces son territoriales, y si esta zona era parte de su territorio de caza, bueno, la urbanización ha cambiado muchas cosas para la fauna local. Con movimientos precisos y calculados, Ramírez comenzó a prepararse para capturar a los cachorros. El plan es simple. Vamos a ponerlos en esta jaula de transporte y llevarlos a un centro de rehabilitación de vida silvestre. Allí podrán evaluar su estado y decidir el mejor curso de acción. ¿No sería mejor dejarlos aquí para que su madre los encuentre?, preguntó Laura, una nota de preocupación en su voz. Ramírez negó con la cabeza. Ya han estado demasiado tiempo expuestos a olores humanos. Además, si la madre no ha regresado aún, podría haberles pasado algo. No podemos arriesgarnos. Miguel y Laura observaron en silencio mientras Ramírez se acercaba lentamente a los cachorros, hablándoles en voz baja y tranquilizadora. Contra todo pronóstico, los pequeños felinos no parecieron asustarse demasiado. El más atrevido incluso dio un paso adelante, como evaluando al recién llegado. Es casi como si estuvieran acostumbrados a los humanos, murmuró Ramírez, lanzando una mirada intrigada a los Martínez. Esta es la primera vez que los vemos, aseguró Miguel. Ni siquiera sabíamos que había linces en la zona. Ramírez asintió, volviendo su atención a los cachorros. Los linces rojos son bastante comunes en Texas, pero suelen evitar el contacto humano. Estos pequeños son inusuales. Con un movimiento rápido y experto, Ramírez logró sujetar al primer cachorro, colocándolo con cuidado en la jaula de transporte. El segundo fue igualmente dócil, casi cooperativo. Pero cuando intentó alcanzar al tercero, el más pequeño y tímido del grupo, algo cambió. Un rugido profundo y amenazador resonó en el garaje, haciendo que todos se congelaran en el acto. En la entrada del pequeño hueco en la pared, una lince adulta mostraba sus colmillos, el pelaje erizado y las orejas aplastadas contra su cabeza en clara señal de amenaza. «No se muevan», susurró Ramírez, su mano lentamente alejándose del último cachorro. «Ha vuelto la madre». La tensión en el garaje era palpable. La lince adulta, una hembra de tamaño considerable para su especie, mantenía su mirada fija en Ramírez, ignorando momentáneamente a los Martínez. Sus ojos amarillentos no mostraban miedo, solo una determinación feroz de proteger a su cría. «Retrocedamos lentamente hacia la puerta», indicó Ramírez, su voz apenas audible. «Nada de movimientos bruscos». Miguel tomó a Laura del brazo, guiándola hacia la puerta que daba a la cocina. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, un grito agudo rompió el tenso silencio. «Mami, papi, quiero ver a los gatitos». Emma, la pequeña de 4 años, había eludido la barrera improvisada y ahora estaba en la entrada del garaje, sus ojos brillantes de emoción ante la perspectiva de gatitos para jugar. Todo sucedió en cuestión de segundos. La lince, alarmada por la repentina aparición de la niña,
soltó un rugido y se lanzó hacia adelante. Ramírez, actuando por instinto, intentó interponerse. Miguel se abalanzó para proteger a su hija, mientras Laura gritaba el nombre de Emma con terror. En medio del caos, la jaula con los 2 cachorros capturados se volcó, liberándolos. Los pequeños linces, asustados por el alboroto, corrieron en distintas direcciones. Uno se escabulló por el hueco en la pared, siguiendo a su madre, mientras que el otro, en su confusión, corrió hacia el interior de la casa. Ramírez logró cerrar la puerta del garaje justo a tiempo, evitando que la lince adulta entrara en la casa. Pero el daño ya estaba hecho. Uno de los cachorros estaba ahora en la sala de estar, oculto entre los muebles y las cajas aún sin desempacar. Miguel abrazaba a Emma con fuerza, su corazón latiendo desenfrenadamente. Laura, pálida como un fantasma, se apoyaba contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Están todos bien?, preguntó Ramírez, revisando rápidamente si alguien había resultado herido. «Estamos bien», respondió Miguel, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pero tenemos un cachorro de lince suelto en nuestra casa». Ramírez asintió, su expresión seria. «Y afuera tenemos a una madre lince muy enfadada que quiere recuperar a sus crías. Esto se ha complicado bastante». El interior de la casa se había transformado en un campo de batalla. El cachorro de lince, aterrorizado por el caos, había encontrado refugio bajo el sofá de la sala, sus ojos brillantes como pequeñas linternas en la oscuridad. Ramírez evaluaba la situación con la calma que solo otorgan años de experiencia en el manejo de fauna salvaje, mientras Laura sostenía a Emma en sus brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. «No te preocupes, cariño. No es un gatito para jugar, es un bebé lince que está asustado y quiere volver con su mamá», explicaba Laura, intentando que su voz no delatara su propio miedo. «¿Por qué está asustado?», preguntó Emma, sus grandes ojos fijos en el espacio bajo el sofá donde se escondía el cachorro. «Porque está lejos de su hogar», intervino Miguel, acercándose a ellas. «Igual que cuando tú te pierdes en el supermercado y te asustas hasta que nos encuentras». Emma asintió con seriedad, procesando la comparación. «¿Podemos ayudarlo a encontrar a su mamá?». Ramírez, que había estado consultando algo en su teléfono, se unió a la conversación. «Eso es exactamente lo que vamos a hacer, pequeña, pero necesitamos ser muy cuidadosos». Se dirigió entonces a Miguel y Laura. «La situación es delicada. Tenemos un cachorro dentro, la madre, y al menos otro cachorro fuera, y un tercero en la jaula de transporte en el garaje». «¿Cuál es el plan?», preguntó Miguel, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. «Lo primero es asegurar a la niña», respondió Ramírez. «Sugiero que uno de ustedes la lleve a una habitación alejada de aquí, preferiblemente en el piso superior si tienen. Después intentaremos capturar al cachorro que está bajo el sofá». Laura asintió, estrechando a Emma contra su pecho. «Yo la llevaré arriba». «Pero quiero ver cómo ayudan al gatito», protestó Emma. «Te prometo que te contaré todo después», le aseguró Laura, encaminándose hacia las escaleras. «Ahora vamos a jugar a algo divertido en tu habitación, ¿de acuerdo?». Una vez que Laura y Emma desaparecieron escaleras arriba, Ramírez sacó de su bolsa de equipo una red de captura pequeña y un par de guantes protectores. «Incluso los cachorros pueden arañar y morder cuando están asustados», explicó, ofreciendo un par de guantes a Miguel. «Póngase estos». Miguel obedeció, observando con aprensión cómo Ramírez se preparaba para la captura. «¿Es peligroso? El cachorro, quiero decir». «No realmente», respondió Ramírez mientras se agachaba para mirar bajo el sofá. «Los linces rojos no son especialmente agresivos con los humanos. Incluso los adultos prefieren evitarnos. Pero cualquier animal salvaje, cuando se siente acorralado, puede reaccionar defensivamente».
Se interrumpió cuando un ruido proveniente del exterior captó su atención. A través de la ventana, pudieron ver a la lince adulta merodeando el perímetro de la casa, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el aire o emitir un sonido gutural que erizaba el vello de la nuca. «Está buscando a sus crías», murmuró Ramírez, «y no se irá sin ellas». En ese momento, el cachorro bajo el sofá emitió un maullido agudo, como respondiendo al llamado de su madre. El sonido provocó una reacción inmediata en la lince adulta, que se acercó más a la casa, sus orejas erguidas y alertas. «Tenemos que actuar rápido», dijo Ramírez. «Ayúdeme a mover el sofá, pero con cuidado. No queremos asustarlo más». Entre los dos, comenzaron a desplazar lentamente el sofá, revelando al pequeño felino que se encogía contra la pared. A diferencia de los gatos domésticos, este cachorro de lince tenía un pelaje moteado más grueso, patas proporcionalmente más largas y esos distintivos mechones negros en las orejas que le daban un aspecto salvaje a pesar de su pequeño tamaño. «Es hermoso», murmuró Miguel, fascinado a su pesar. «Los linces rojos son criaturas magníficas», concordó Ramírez. «Son parte esencial de nuestro ecosistema en Texas. Controlan las poblaciones de roedores y otros pequeños mamíferos. Sin depredadores como ellos, el equilibrio natural se rompería». Con un movimiento experto, Ramírez desplegó la red, atrapando al cachorro que intentó escapar en el último segundo. El pequeño lince se debatió dentro de la red, emitiendo un sonido que era mitad maullido, mitad gruñido. «Ya te tengo, pequeño», dijo Ramírez con voz tranquilizadora. «Tranquilo, vamos a llevarte con tu madre». Mientras Ramírez aseguraba al cachorro en una segunda jaula de transporte que había traído desde su vehículo, Miguel se acercó a la ventana para observar a la lince adulta. La madre seguía allí, más inquieta ahora, como si percibiera que algo estaba sucediendo con sus crías. «¿Cómo vamos a devolverles los cachorros?», preguntó Miguel, sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad. «No podemos simplemente abrir la puerta y soltarlos». Ramírez terminó de asegurar al cachorro y se unió a Miguel en la ventana. «Es complicado. Lo ideal sería reunir a los 3 cachorros y liberarlos en un lugar donde la madre pueda recogerlos sin sentirse amenazada». «¿Y el cachorro que escapó con ella? ¿El que salió por el hueco en la pared?» «Probablemente esté con ella o escondido cerca», respondió Ramírez. «Los linces son excelentes madres, muy protectoras. No abandonará la zona sin todos sus cachorros». Un repentino estruendo de cristales rotos los sobresaltó a ambos. Laura gritó desde el piso superior, su voz teñida de pánico. «Miguel, algo está rompiendo la ventana de la habitación de invitados». Ramírez y Miguel intercambiaron una mirada de alarma y corrieron escaleras arriba. En el pasillo se encontraron con Laura, que sostenía a Emma contra su pecho, ambas con expresiones de terror. «Está entrando por la ventana», dijo Laura, señalando hacia la habitación al final del pasillo. «La lince rompió el cristal». Ramírez se acercó cautelosamente a la puerta entreabierta de la habitación mencionada y echó un vistazo al interior. Lo que vio le dejó momentáneamente sin palabras. La lince adulta había efectivamente roto el cristal de la ventana y estaba entrando en la habitación. Fragmentos de vidrio cubrían el suelo y parte del alféizar. Pero lo más sorprendente no era su presencia, sino lo que traía con ella. Sujetaba por el pescuezo al tercer cachorro, el que había escapado con ella al garaje. «Increíble», murmuró Ramírez. «Ha traído de vuelta al cachorro que escapó. Está intentando reunir a toda su familia». Miguel se unió a él en la puerta, observando con asombro la escena. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué volvería a un lugar peligroso? «El instinto maternal es poderoso», respondió Ramírez, «y creo que ha decidido que el mayor peligro para sus crías es estar separadas».
La lince depositó cuidadosamente al cachorro en el suelo de la habitación y levantó la vista, detectando inmediatamente a los dos hombres en la puerta. Sus ojos amarillos se clavaron en ellos, no con miedo, sino con una determinación feroz. «No se muevan», advirtió Ramírez. «Está evaluando si somos una amenaza». Emma, curiosa a pesar del miedo de su madre, se asomó entre las piernas de los adultos. «Es la mamá gato», exclamó con deleite infantil. La lince desvió su atención hacia la niña, sus orejas moviéndose ligeramente hacia adelante. Por un instante, pareció haber una conexión entre la pequeña humana y la madre animal, un reconocimiento mutuo que trascendía especies. Entonces la lince emitió un sonido bajo como una llamada. Para sorpresa de todos, el cachorro respondió y se acercó a ella, permitiéndole recogerlo nuevamente por el pescuezo. «Va a irse», dijo Ramírez con asombro, «pero volverá por los otros». Y efectivamente, con un movimiento fluido y grácil, la lince saltó de nuevo a través de la ventana rota, llevándose a su cría consigo. Desde el jardín, los observó una vez más, antes de desaparecer entre los arbustos que lindaban con la propiedad. «Nunca había visto algo así», confesó Ramírez, pasándose una mano por la barba incipiente. «Esa madre lince es extraordinariamente inteligente». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura, aún sosteniendo firmemente a Emma. Ramírez miró por la ventana rota, hacia donde había desaparecido la lince. «Creo que tenemos que cambiar el plan. Esa madre no se rendirá. Volverá por el resto de sus cachorros, y me temo que no le importará cuántas ventanas tenga que romper para conseguirlo». El silencio que siguió a la salida de la lince fue interrumpido por el sonido del teléfono de Ramírez. El oficial se apartó para atender la llamada mientras Miguel y Laura llevaban a Emma de regreso a su habitación, intentando explicarle a la pequeña por qué no podía jugar con los gatitos salvajes. «Era mi supervisor», anunció Ramírez al regresar. «Le he explicado la situación y ha autorizado un enfoque poco convencional». Se detuvo, observando los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo de la habitación. «Normalmente, nuestra política es minimizar el contacto entre fauna salvaje y humanos, pero esta lince ha demostrado una determinación excepcional». «¿Qué propone?», preguntó Miguel, recogiendo algunos trozos más grandes de vidrio con cuidado. «Reunificación controlada», respondió Ramírez. «Prepararemos un lugar seguro en su jardín trasero donde podamos colocar a los cachorros que tenemos. Un espacio donde la madre pueda recuperarlos sin sentirse amenazada, pero donde también podamos monitorear la situación». Laura, que había vuelto después de asegurarse que Emma estaba entretenida con sus juguetes, no parecía convencida. «Es seguro, para los cachorros, para la madre, para nosotros. Los linces rojos rara vez atacan a humanos», explicó Ramírez. «El comportamiento agresivo que vimos antes fue puramente defensivo, motivado por la protección de sus crías. Si eliminamos esa amenaza percibida, debería funcionar». Miguel asintió lentamente, procesando la información. «¿Y qué pasa si la madre no viene por ellos?». «Entonces los llevaremos al centro de rehabilitación como era el plan original», respondió Ramírez. «Pero basándome en lo que hemos visto hasta ahora, no creo que eso suceda. Esta madre no abandonará a sus cachorros». El plan se puso en marcha rápidamente. Ramírez y Miguel salieron al jardín trasero para preparar el sitio de reunificación, mientras Laura se quedaba en el interior con Emma, asegurándose de que todas las demás ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. «Aquí», indicó Ramírez, señalando un área cercana al límite del jardín, donde la vegetación era más densa. «Es lo suficientemente alejado de la casa para que la madre se sienta segura, pero aún visible para que podamos observar». Trabajando juntos, crearon un pequeño refugio utilizando una mesa de jardín volteada y cubierta parcialmente con una lona.
Ramírez explicó que esto proporcionaría a los cachorros un lugar para esconderse mientras esperaban a su madre, simulando la protección de una madriguera natural. ¿Cómo sabemos que la madre los encontrará aquí?, preguntó Miguel mientras terminaban los preparativos. Ramírez sonrió levemente. «Confía en mí, ya nos está observando», señaló discretamente hacia un grupo de arbustos a unos 30 metros de distancia. Miguel entrecerró los ojos y efectivamente pudo distinguir la forma agazapada de la lince, casi invisible entre la vegetación. «Es sorprendente», murmuró Miguel. «Hemos vivido aquí solo 3 días y ya tenemos visitantes que no planean marcharse. Los humanos tendemos a olvidar que construimos nuestras casas en tierras que han sido el hogar de estas criaturas durante milenios», comentó Ramírez mientras regresaban a la casa para buscar a los cachorros. «Los linces rojos son increíblemente adaptables. A diferencia de sus primos más grandes, como el lince canadiense o el bobcat de montaña, pueden sobrevivir en áreas relativamente cercanas a la actividad humana siempre que tengan suficiente cobertura y presas». Una vez dentro, Ramírez recogió las 2 jaulas de transporte que contenían a los cachorros cautivos. Los pequeños felinos se habían calmado considerablemente, aunque sus ojos seguían alerta, siguiendo cada movimiento de los humanos. «¿Cuánto tiempo tendremos que esperar?», preguntó Laura, que se había unido a ellos en la cocina, manteniendo a Emma entretenida con un libro de colorear en la mesa. «Imposible saberlo con certeza», respondió Ramírez. «Podría ser cuestión de minutos u horas. Los animales salvajes operan según sus propios horarios». Emma levantó la vista de su dibujo, sus ojos brillantes de curiosidad. «¿Los gatitos volverán con su mamá?». Ramírez se agachó para quedar a la altura de la niña. «Eso es exactamente lo que intentamos hacer, pequeña. Todos los bebés necesitan a sus mamás, incluso los bebés lince». Emma asintió con la seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando procesan nuevas informaciones. «Mi amiga Sofía tiene un gatito, pero es naranja y no tiene manchas. ¿Por qué estos gatitos tienen manchas?». Miguel sonrió ante la pregunta, agradecido por el momento educativo en medio de la tensión. Ramírez pareció igualmente complacido por el interés de la niña. «Las manchas son como un disfraz», explicó el oficial. «Les ayudan a esconderse cuando cazan o cuando quieren que otros animales más grandes no los vean. Se llama camuflaje. Como cuando jugamos al escondite», añadió Laura, acariciando el cabello de su hija. «Exactamente», asintió Ramírez antes de volver a dirigirse a los adultos. «Vamos a proceder. Cuanto antes liberemos a los cachorros, antes podremos resolver esta situación». Con las jaulas en mano, Ramírez y Miguel salieron nuevamente al jardín trasero. Laura y Emma observaban desde la ventana de la cocina, lo suficientemente alejadas para no interferir, pero con una vista clara del procedimiento. Al llegar al refugio improvisado, Ramírez colocó cuidadosamente las jaulas bajo la mesa volcada. «Abriré las puertas, pero no los forzaré a salir», explicó. «Deben sentirse seguros para explorar por sí mismos». Con movimientos lentos y deliberados, abrió ambas jaulas y luego retrocedió varios metros, indicando a Miguel que hiciera lo mismo. «Ahora esperamos», dijo, sacando unos binoculares de su bolsa de equipo. Desde la distancia, observaron cómo uno de los cachorros asomaba cautelosamente la cabeza fuera de su jaula, olfateando el aire. El segundo cachorro, más tímido, permaneció dentro, apenas visible en las sombras. «El olor de su madre debe estar en el aire», comentó Ramírez. «Están tratando de determinar si es seguro salir». Pasaron 10 minutos en un silencio tenso. El cachorro más atrevido finalmente se aventuró fuera de la jaula, explorando el pequeño espacio bajo la mesa. Su hermano, animado por esta valentía, pronto le siguió. «Están respondiendo bien», murmuró Ramírez, sin apartar la vista de sus binoculares.
Ahora depende de la madre. Como si hubiera escuchado sus palabras, la lince adulta emergió de su escondite entre los arbustos. Con movimientos fluidos y cautos, comenzó a acercarse al refugio, deteniéndose frecuentemente para olfatear el aire y evaluar cualquier posible amenaza. «No se mueva», advirtió Ramírez cuando Miguel hizo ademán de cambiar de posición. Cualquier movimiento brusco podría asustarla. La tensión era palpable mientras la lince se aproximaba cada vez más al refugio donde esperaban sus cachorros. Cuando estuvo a unos 5 metros, emitió un suave sonido, casi inaudible para los humanos que observaban. Inmediatamente, los cachorros respondieron con maullidos agudos, saliendo completamente de sus jaulas. Lo que sucedió a continuación dejó a Miguel sin aliento. La madre lince, en un despliegue de agilidad y precisión, se acercó al refugio y uno por uno tomó a sus cachorros por el pescuezo. Con el primero firmemente sujeto, se alejó rápidamente hacia los arbustos, depositó al pequeño en un lugar seguro y regresó por el segundo con la misma eficiencia silenciosa. «Extraordinario», suspiró Ramírez, finalmente bajando sus binoculares. «En todos mis años trabajando con fauna silvestre, pocas veces he presenciado algo así». Desde la ventana de la cocina, Laura y Emma también habían observado el rescate. Emma aplaudía emocionada, mientras Laura sentía una extraña mezcla de alivio y admiración. «¿Ya está?», preguntó Miguel cuando la lince desapareció entre la vegetación con su segundo cachorro. «¿Se han ido?». Ramírez negó con la cabeza, guardando sus binoculares. «Aún falta un cachorro, el que se llevó antes a través de la ventana rota. Probablemente lo haya dejado escondido en algún lugar seguro». «¿Cree que volverá por las jaulas?», preguntó Miguel, señalando el refugio improvisado, donde ahora solo quedaban las jaulas vacías. «No lo creo», respondió Ramírez, dirigiéndose hacia el refugio para recoger su equipo. Su prioridad ahora será llevar a estos 2 cachorros a un lugar seguro, lejos de la presencia humana. Una vez que los haya establecido, podría... Sus palabras fueron interrumpidas por un grito proveniente de la casa. Ambos hombres se volvieron bruscamente para ver a Laura gesticulando frenéticamente desde la ventana de la cocina. «Está dentro otra vez», gritó, el pánico evidente en su voz. «La lince ha vuelto a entrar en la casa». Miguel y Ramírez corrieron hacia la casa, el pánico acelerando sus pasos. Entraron por la puerta trasera para encontrar a Laura en la cocina, con Emma firmemente sujeta en sus brazos, ambas con los ojos fijos en el pasillo que conducía a la sala de estar. «Entró por la ventana rota del segundo piso», susurró Laura, su voz temblorosa. «La vi bajar las escaleras. Creo que está en la sala». Ramírez asintió, procesando rápidamente la información. «¿Vieron si llevaba algún cachorro con ella?». «No», respondió Laura. «Venía sola». «No lo entiendo», murmuró Miguel. «Acaba de recuperar a 2 de sus cachorros. ¿Por qué volvería?». Ramírez reflexionó un momento antes de que la comprensión iluminara su rostro. «El tercer cachorro, el que se llevó primero a través de la ventana rota. Quizás lo escondió en algún lugar de la casa antes de salir a buscar a los otros». «¿Está diciendo que usó nuestra casa como guardería?», preguntó Laura incrédula. «Los linces son oportunistas», explicó Ramírez en voz baja. «Si encontró un lugar seguro y protegido para dejar a su cría mientras rescataba a las otras, lo habría aprovechado. Especialmente si percibió que el cachorro estaba demasiado débil para moverse constantemente». Un suave sonido, como un roce, llegó desde la sala de estar. Todos contuvieron la respiración. Emma, a pesar del miedo de sus padres, parecía más fascinada que asustada. «¿La mamá gato está buscando a su bebé?», preguntó con la inocencia propia de su edad. «Eso creemos, cariño», respondió Laura, estrechándola con más fuerza.
Ramírez extrajo de su bolsillo una pequeña linterna y se la entregó a Miguel. Necesito que lleve a su familia al segundo piso y se queden allí. Voy a intentar localizar a la lince y determinar qué está buscando exactamente. No puedo dejarlo solo con esto, protestó Miguel. No es el momento para heroísmos, replicó Ramírez con firmeza. Su prioridad debe ser la seguridad de su familia. Además, soy el profesional aquí. He manejado situaciones similares antes. Aunque visiblemente en conflicto, Miguel asintió y tomó la linterna. Vamos, dijo a Laura, que ya se dirigía hacia las escaleras con Emma. Una vez que la familia estuvo a salvo en el piso superior, Ramírez se armó con su red de captura y una pistola tranquilizante como último recurso. Avanzó cautelosamente hacia la sala de estar, sus movimientos deliberadamente lentos y silenciosos. La sala, aún parcialmente llena de cajas de la mudanza, ofrecía numerosos escondites. Ramírez escaneó metódicamente el espacio, buscando cualquier signo de movimiento. Fue entonces cuando lo vio. Un ligero temblor detrás de un sillón reclinado. Se acercó con extrema cautela. La lince adulta estaba agachada detrás del sillón, pero no en postura agresiva. Parecía estar olfateando intensamente el suelo y los muebles, como si siguiera un rastro invisible. Sus orejas se movían constantemente, atentas a cualquier sonido. «Está buscando algo», murmuró Ramírez para sí mismo. Como si le hubiera escuchado, la lince levantó la cabeza y fijó sus ojos amarillos en él. Pero en lugar del gruñido defensivo que Ramírez esperaba, el animal simplemente lo observó, sus pupilas dilatadas en la penumbra de la habitación. Fue entonces cuando Ramírez escuchó otro sonido, casi imperceptible. Un débil maullido que parecía provenir de algún lugar cercano al sofá principal. La lince también lo oyó, sus orejas moviéndose bruscamente en dirección al sonido. Con un movimiento fluido, el felino saltó sobre el sofá y comenzó a hurgar entre los cojines. Para asombro de Ramírez, emergió sujetando algo en su hocico. Era el tercer cachorro, aparentemente debilitado pero vivo. «Increíble», susurró Ramírez. Lo escondió aquí antes de salir a buscar a los otros. La madre lince, con su cría ahora segura en su hocico, miró directamente a Ramírez. No había agresividad en su postura, solo la inconfundible determinación de una madre protegiendo a su familia. Con el cachorro firmemente sujeto, la lince saltó hacia la ventana más cercana, que por fortuna estaba cerrada, impidiendo su escape inmediato. Atrapada temporalmente, la lince se volvió hacia Ramírez, que había avanzado unos pasos. El animal retrocedió hasta una esquina, protegiendo a su cría con su cuerpo. Sus ojos no mostraban miedo, sino un cálculo frío de sus opciones. «Tranquila», murmuró Ramírez, aunque sabía que no eran sus palabras, sino su lenguaje corporal lo que el animal interpretaría. «Solo quiero ayudarte a salir de aquí». Desde lo alto de las escaleras, Miguel observaba la escena, habiendo dejado a Laura y Emma en la habitación más alejada. Descendió silenciosamente algunos escalones para tener una mejor visión. «¿Qué podemos hacer?», susurró lo suficientemente alto para que Ramírez le escuchara. Sin apartar los ojos de la lince, Ramírez respondió: «Necesitamos crear una ruta de escape, una salida donde se sienta segura». «La puerta trasera», sugirió Miguel. «Podría abrirla». «Hazlo», asintió Ramírez, lentamente, «y luego aléjate». Miguel se deslizó cuidadosamente hacia la cocina y abrió la puerta trasera, asegurándose de que quedara completamente abierta. Regresó a las escaleras, manteniéndose lo más alejado posible de la sala de estar. Ramírez, entretanto, había comenzado a retroceder muy lentamente, creando espacio entre él y la lince acorralada. «Vamos», murmuró. «Tienes una salida. Tus otros cachorros te están esperando». Como si entendiera,
La lince observó el camino hacia la cocina que Ramírez había despejado con su retirada. Con movimientos cautelosos pero decididos, comenzó a avanzar, el cachorro aún protegido en su hocico. La tensión en la casa era palpable mientras la lince se movía gradualmente hacia la cocina. Ramírez y Miguel contenían la respiración, temiendo que cualquier sonido o movimiento pudiera alterar la frágil calma. Cuando la lince alcanzó la puerta de la cocina, se detuvo brevemente, evaluando. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose momentáneamente en la puerta abierta que ofrecía la libertad. Con un último vistazo hacia los humanos, como si les estuviera agradeciendo o advirtiendo, cruzó la cocina y desapareció por la puerta trasera, perdiéndose rápidamente en la vegetación del jardín. El suspiro colectivo de alivio fue audible. Miguel se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento por la tensión acumulada. Ramírez guardó su equipo, una sonrisa de satisfacción profesional iluminando su rostro. «Lo logramos», dijo Miguel, aún incrédulo. «Realmente se ha ido». Ramírez asintió, dirigiéndose a la ventana de la cocina para confirmar que la lince se había alejado lo suficiente. Familia reunida y a salvo, misión cumplida. Laura bajó las escaleras con Emma, habiendo escuchado que la crisis había pasado. ¿Se fueron? ¿Todos los gatitos están con su mamá ahora? Así es, confirmó Ramírez. La madre ha recuperado a todos sus cachorros. Probablemente los llevará a un nuevo refugio, lejos de la presencia humana esta vez. Emma aplaudió emocionada. Los gatitos están felices con su mamá. Miguel abrazó a su hija y su esposa, el alivio evidente en su rostro. Ha sido una bienvenida al vecindario bastante inesperada. Ramírez comenzó a recoger su equipo, pero se detuvo cuando notó algo en el suelo de la cocina. Pequeñas gotas de sangre que formaban un rastro tenue hacia la puerta trasera. «¿Qué sucede?», preguntó Laura, notando su expresión preocupada. «Sangre», respondió Ramírez agachándose para examinar las gotas. «No mucha, pero definitivamente es sangre». «¿De la lince?», preguntó Miguel, acercándose para ver mejor. «Posiblemente», asintió Ramírez, «o del cachorro que llevaba. Parecía más débil que los otros». La preocupación ensombreció el momento de alivio. Emma, percibiendo el cambio de ánimo, tiró de la manga de su madre. «Los gatitos están heridos». Laura intercambió una mirada con Miguel antes de responder con cuidado. «No lo sabemos, cariño, pero la mamá gato los cuidará muy bien». Ramírez sacó su teléfono y tomó algunas fotografías de las gotas de sangre. «Informaré de esto a mi departamento. Si la lince o alguno de sus cachorros está herido, necesitaremos intervenir. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Miguel, sintiendo una inesperada preocupación por los animales que hace apenas unas horas consideraba intrusos peligrosos. Ramírez guardó su teléfono, su expresión profesional pero empática. «Por ahora, nada. La lince ha demostrado ser extremadamente capaz. Si las heridas son menores, ella misma las cuidará. Los linces son increíblemente resistentes». «¿Y si no son menores?», insistió Laura. «Entonces organizaremos un equipo de búsqueda», respondió Ramírez. «Pero interferiríamos solo si es absolutamente necesario. A veces, nuestros intentos de ayudar pueden causar más daño que beneficio». La tarde caía sobre el vecindario mientras Ramírez terminaba de tomar muestras de las gotas de sangre. Laura había llevado a Emma al piso superior para distraerla con un baño y su rutina nocturna, intentando restaurar algo de normalidad después de un día tan extraordinario. Miguel, sin embargo, no podía apartar su mente de los linces y su posible situación. «¿Realmente cree que estarán bien?», preguntó, observando cómo Ramírez guardaba cuidadosamente las muestras en pequeños viales.
El oficial suspiró, su expresión revelando más preocupación de la que había mostrado frente a la niña. Honestamente, no lo sé. La cantidad de sangre no es alarmante, pero el hecho de que el tercer cachorro pareciera más débil que los otros me preocupa. Podría haber estado herido antes. Quizás por eso la madre lo escondió dentro de la casa. Ramírez asintió, considerando la teoría. Es posible. Los linces son madres muy intuitivas. Si uno de sus cachorros estaba herido o enfermo, habría buscado un lugar seguro y cálido para dejarlo mientras rescataba a los otros. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, sintiendo una responsabilidad que no había anticipado cuando descubrió a los cachorros esa mañana. Ahora esperamos, respondió Ramírez cerrando su maletín de equipo. He enviado las fotos y la ubicación a mi departamento. Mañana a primera hora tendremos un equipo de rastreo buscando señales de la familia de linces en la zona. ¿Puedo ayudar? La pregunta salió de los labios de Miguel antes de que pudiera pensarlo detenidamente. Ramírez lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. No es lo habitual involucrar a civiles en operaciones de rastreo de fauna silvestre, pero dadas las circunstancias, su propiedad limita con el área donde probablemente se hayan refugiado. Su conocimiento del terreno podría ser útil. Mientras discutían los detalles para la mañana siguiente, Laura bajó las escaleras, su expresión dividida entre el agotamiento y la preocupación. Emma finalmente se durmió, anunció. Después de prometerle unas 10 veces que los gatitos estarían bien con su mamá, se unió a ellos en la cocina, observando las manchas de sangre que ahora estaban marcadas con pequeños indicadores numerados que Ramírez había colocado para documentar el rastro. ¿Han decidido algo?, preguntó. Miguel le explicó el plan para la mañana siguiente. Laura escuchó atentamente y, para sorpresa de su esposo, no objetó su participación en la búsqueda. Creo que deberíamos ayudar, dijo simplemente. Esos animales han pasado por mucho hoy, en parte por nuestra presencia aquí. Ramírez sonrió levemente. No es culpa suya. Este tipo de encuentros son cada vez más comunes a medida que las áreas urbanas se expanden hacia los hábitats naturales. Los linces, como muchos depredadores, están aprendiendo a navegar este nuevo paisaje compartido. Un silencio reflexivo cayó sobre la cocina, interrumpido solo por el sonido del viento que empezaba a soplar con más fuerza fuera. Ramírez miró por la ventana, frunciendo el ceño. Se acerca una tormenta, comentó. No es lo ideal para animales con crías pequeñas, especialmente si alguno está herido. Laura siguió su mirada hacia el cielo oscurecido. ¿Sobrevivirán allá afuera, con la lluvia y el frío? Los linces son criaturas resilientes, respondió Ramírez, aunque su tono no transmitía total convicción. Han sobrevivido a peores condiciones durante milenios. Pero no con un cachorro herido, añadió Miguel, verbalizando lo que todos estaban pensando. Ramírez asintió gravemente. Es cierto, lo que me preocupa no es tanto la madre o los cachorros sanos, es el más débil. En la naturaleza, no necesitó terminar la frase. Todos entendían las duras realidades de la vida salvaje. Los débiles rara vez sobrevivían, una verdad cruel pero fundamental del mundo natural. Debería irme, dijo finalmente Ramírez, recogiendo su equipo. Vendré mañana a las 6 con el equipo de rastreo. Mientras tanto, les recomendaría que arreglen esa ventana rota. No queremos más visitantes inesperados durante la noche. Miguel acompañó a Ramírez hasta la puerta, donde el oficial entregó su tarjeta con su número personal. Llámeme si notan cualquier cosa inusual y gracias por su comprensión y ayuda hoy. No todas las personas reaccionan tan positivamente a este tipo de situaciones. Es difícil no sentir algún tipo de conexión después de lo que hemos presenciado, admitió Miguel.
Nunca pensé que me preocuparía tanto por unos animales salvajes que inicialmente consideré peligrosos. Ramírez sonrió. Es el efecto que la vida salvaje tiene en nosotros cuando nos tomamos el tiempo de observarla realmente. Nos recuerda nuestra propia conexión con el mundo natural. Tras la partida de Ramírez, Miguel y Laura pasaron la siguiente hora improvisando reparaciones temporales en la ventana rota, utilizando cartón y cinta adhesiva para bloquear la entrada de la lluvia que ya comenzaba a caer. ¿Crees que volverán?, preguntó Laura mientras aseguraban el último trozo de cartón. ¿Los linces? Miguel reflexionó un momento. No lo sé. Ramírez dice que normalmente evitan el contacto humano, pero esta madre ha demostrado ser bastante excepcional. Un trueno retumbó en la distancia y ambos miraron por la ventana hacia la oscuridad creciente. La lluvia caía ahora con más fuerza, golpeando contra el cristal en ráfagas empujadas por el viento. «No puedo evitar pensar en ellos allá afuera», murmuró Laura. «Especialmente el cachorro herido». Miguel abrazó a su esposa, compartiendo su preocupación. «Mañana los buscaremos. Es todo lo que podemos hacer por ahora». Se preparaban para irse a dormir cuando escucharon a Emma llamándolos. Al entrar en su habitación, la encontraron sentada en la cama, sus ojos grandes y preocupados en la penumbra iluminada solo por su lámpara de noche. «Mami, papi, los gatitos tienen frío con la lluvia», dijo con la lógica simple pero profunda de la infancia. Laura se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello de su hija. «Los gatitos están con su mamá, cariño. Ella los mantendrá calientes y secos». «¿Cómo?», preguntó Emma, no satisfecha con la respuesta. Miguel se unió a ellas, buscando una explicación que tranquilizara a su hija sin mentirle. «Los linces son muy inteligentes, Emma. La mamá encontrará un lugar seguro, como una cueva o un hueco entre las rocas donde la lluvia no pueda entrar». «¿Y si no encuentra?», insistió Emma, su preocupación evidente. Laura y Miguel intercambiaron miradas, sin saber cómo responder. Fue entonces cuando escucharon un sonido que les heló la sangre, un rasguño en la puerta trasera, seguido de un maullido agudo que no podía pertenecer a un gato doméstico. «¿Qué fue eso?», susurró Laura, aunque todos habían reconocido el sonido. «Los gatitos», exclamó Emma, saltando de la cama con entusiasmo. «Han vuelto». Miguel detuvo a su hija antes de que pudiera correr hacia las escaleras. «Espera aquí con mamá, iré a ver». Con el corazón latiendo aceleradamente, Miguel bajó las escaleras. La casa estaba en silencio excepto por el constante golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el ocasional retumbar de un trueno. Al llegar a la cocina, encendió la luz y se acercó cautelosamente a la puerta trasera. A través del cristal, iluminada por la luz que se derramaba desde la cocina, estaba la lince madre. El agua escurría por su pelaje empapado, dándole un aspecto aún más salvaje y desesperado que antes. A sus pies, acurrucado y temblando visiblemente, estaba el cachorro más débil, el que había rescatado del sofá. No había señales de los otros dos. La lince levantó la mirada hacia Miguel, sus ojos amarillos reflejando la luz. No había miedo en ellos, ni agresividad, solo lo que Miguel podría jurar que era una súplica silenciosa. «Laura», llamó, sin apartar la vista de los linces. «Creo que necesitamos llamar a Ramírez. Ahora». Laura bajó rápidamente las escaleras con Emma firmemente sujeta de la mano, a pesar de las protestas de la pequeña que insistía en ver a los gatitos. Al llegar a la cocina, ambas se detuvieron ante la escena que se desarrollaba frente a la puerta trasera. «Dios mío», susurró Laura, apretando instintivamente la mano de su hija. La lince adulta permanecía inmóvil bajo la lluvia, su pelaje empapado pegado a su cuerpo, revelando lo delgada que estaba en realidad. A sus pies, el cachorro enfermo apenas se movía,
su pequeño cuerpo sacudido ocasionalmente por temblores. La madre levantó la vista hacia los humanos al otro lado del cristal, y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada que trascendía las barreras entre especies, algo profundamente familiar para cualquier madre. «Está pidiendo ayuda», dijo Laura, verbalizando lo que todos pensaban. «Debe estar realmente desesperada para volver así». «¿Has llamado a Ramírez?», preguntó Miguel, sin apartar la vista de los linces. Laura asintió. «Viene en camino. Dijo que tardará unos 20 minutos debido a la tormenta». «El gatito está enfermo, mami», dijo Emma, su voz pequeña pero decidida. «Tenemos que ayudarlo». Miguel y Laura intercambiaron miradas, el dilema evidente en sus rostros. Ramírez les había advertido repetidamente sobre los peligros de interactuar directamente con fauna salvaje, especialmente con una madre protectora. Pero la situación frente a ellos parecía desafiar todos los protocolos. «No podemos simplemente dejarlos ahí bajo la lluvia», decidió finalmente Miguel. «Al menos podemos ofrecerles refugio en el garaje hasta que llegue Ramírez». «¿Es seguro?», preguntó Laura, mirando con aprensión a la lince adulta. «No lo sé», admitió Miguel, «pero creo que ella entiende que necesita nuestra ayuda. Por alguna razón, ha decidido confiar en nosotros». Con cautela, Miguel se acercó a la puerta. La lince no retrocedió ni mostró signos de agresión, simplemente mantuvo su mirada fija en él, como evaluando sus intenciones. «Voy a abrir la puerta muy lentamente», explicó Miguel. «Laura, lleva a Emma al otro extremo de la cocina por si acaso». Laura asintió y condujo a Emma hacia la nevera, colocándose protectoramente delante de ella. «Ten cuidado, Miguel», advirtió. Con movimientos deliberadamente lentos, Miguel giró el pomo y entreabrió la puerta. La lluvia entró inmediatamente, junto con una ráfaga de aire frío. La lince no se movió, excepto para mirar alternativamente a Miguel y a su cachorro enfermo. «Está bien», dijo Miguel en voz baja y tranquilizadora. «Pueden entrar, los ayudaremos». Como si entendiera perfectamente sus palabras, la lince se agachó y tomó al cachorro por el pescuezo. Con cautela, pero sin mostrar miedo, entró en la cocina, el agua goteando de su pelaje sobre el suelo de baldosas. «Increíble», murmuró Laura, observando con asombro cómo la normalmente esquiva criatura salvaje entraba voluntariamente en su hogar. Miguel cerró suavemente la puerta tras ellos, bloqueando la lluvia y el viento. «Vamos al garaje», sugirió. «Allí estarán más cómodos y tendremos más espacio para mantener una distancia segura». Abrió lentamente la puerta que conectaba la cocina con el garaje, y la lince, tras una breve vacilación, lo siguió, llevando a su cachorro como si fuera un tesoro frágil. El garaje, aunque desordenado por la reciente mudanza, ofrecía un espacio seco y protegido. Miguel señaló hacia el rincón donde habían encontrado a los cachorros esa mañana, que ahora parecía haber ocurrido hace una eternidad. «Allí», indicó suavemente, «estarán seguros». La lince se dirigió al rincón indicado y depositó con delicadeza a su cría. El cachorro apenas se movió, confirmando los temores de todos sobre su estado. «No se ve bien», susurró Laura, que se había aventurado hasta la puerta del garaje con Emma aún firmemente sujeta a su lado. «Está demasiado quieto», observó Miguel, manteniendo una distancia prudencial. «Y fíjate en su respiración, parece laboriosa». Emma, con la claridad que a veces solo los niños poseen, declaró: «Necesita un doctor para gatitos». Miguel asintió, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. «Tienes razón, cariño. El señor Ramírez está trayendo ayuda». Mientras esperaban, la familia observaba en silencio a la madre lince, que se había echado junto a su cachorro, lamiéndolo ocasionalmente como intentando revivirlo. La escena era tan íntima, tan vulnerable,
que casi se sentían como intrusos presenciándola. «Debe estar exhausta», comentó Laura, «y hambrienta. Me pregunto cuánto tiempo lleva tratando de cuidar a 3 cachorros ella sola». «Los linces hembra normalmente crían solas», recordó Miguel, rememorando lo que Ramírez había explicado. «Pero generalmente tienen territorios de caza establecidos. Con toda la construcción reciente en la zona, quizás su territorio ha sido reducido». «¿Por qué no están los otros gatitos con ella?», preguntó Emma, siempre atenta. «Probablemente los dejó escondidos en un lugar seguro», respondió Laura. «Como una buena mamá, está dividiendo su atención donde más se necesita». El sonido de un vehículo acercándose interrumpió su conversación. Momentos después, llamaron a la puerta principal. «Debe ser Ramírez», dijo Miguel, apresurándose a abrir. El oficial de vida silvestre entró, empapado por la lluvia, acompañado por una mujer de mediana edad con una bata blanca bajo su impermeable y un maletín médico en la mano. «Esta es la doctora Carmen Vega», presentó Ramírez, veterinaria especializada en fauna silvestre del Centro de Rehabilitación Regional. La doctora Vega saludó brevemente, su expresión profesional pero amable. «Daniel me ha puesto al tanto en el camino». «¿Dónde están?» «En el garaje», respondió Miguel conduciéndolos. «La madre trajo solo al cachorro que parecía enfermo. No hay señales de los otros 2». Al entrar en el garaje, Ramírez y la doctora Vega se detuvieron, evaluando la situación. La lince levantó la cabeza, sus ojos alertas pero no agresivos. «Extraordinario», murmuró la veterinaria. Nunca había visto a un lince salvaje buscar voluntariamente la presencia humana de esta manera. «Es porque sabe que su bebé está muy enfermo», declaró Emma con la seguridad de quien conoce una verdad fundamental. «Como cuando yo estoy enferma y mami me lleva al doctor». La doctora Vega sonrió a la niña, apreciando su simple pero acertada observación. «Tienes toda la razón, pequeña. Las madres saben cuándo sus bebés necesitan más ayuda de la que ellas pueden dar». Volviéndose hacia los adultos, la doctora adoptó un tono más técnico. «Necesitaré examinar al cachorro, pero eso significa acercarme a la madre. Daniel, ¿tienes listo el tranquilizante por si lo necesitamos?» Ramírez asintió, palmeando la pistola de dardos en su cinturón. «Preferiría no usarlo. Está claro que vino aquí buscando ayuda, no para ser sedada». «Estoy de acuerdo», dijo la veterinaria, observando a la lince con interés profesional. «Intentaré acercarme primero sin medidas extremas. Los linces son inteligentes. Si realmente vino buscando nuestra ayuda, quizás entienda que necesito tocar a su cría». Con movimientos lentos y deliberados, la doctora Vega se quitó el impermeable y se arrodilló a unos metros de la lince. Comenzó a hablar en voz baja y monótona, como había hecho con innumerables animales salvajes heridos a lo largo de su carrera. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Sé que estás asustada, sé que esto va contra todos tus instintos, pero puedo ayudar a tu pequeño si me lo permites». Para asombro de todos, la lince mantuvo su posición, observando intensamente a la veterinaria. Después de lo que pareció una eternidad, el animal se levantó lentamente y dio un paso atrás, como si estuviera conscientemente cediendo el acceso a su cría. «Increíble», susurró Ramírez. «Es como si realmente entendiera». La doctora Vega no perdió tiempo. Se acercó al cachorro inmóvil y comenzó a examinarlo con manos expertas pero gentiles. Su expresión se volvió cada vez más grave mientras comprobaba sus signos vitales y examinaba su pequeño cuerpo. «Está gravemente deshidratado», diagnosticó sin apartar la mirada del cachorro. «Y tiene una herida infectada en la pata trasera, probablemente de algún alambre o trampa. Eso explicaría la sangre que encontraron».
La doctora Vega abrió su maletín médico y extrajo varios instrumentos y medicamentos, trabajando con la eficiencia que solo otorgan años de práctica. La Lince observaba cada movimiento desde una distancia prudencial, sus ojos amarillos nunca abandonando a su cría. «Necesitaré administrarle fluidos intravenosos inmediatamente», explicó la veterinaria mientras preparaba una vía. «La deshidratación es nuestro problema más urgente. Después nos ocuparemos de la infección». «¿Sobrevivirá?», preguntó Laura, verbalizando la pregunta que todos tenían miedo de hacer. La doctora Vega levantó la vista brevemente, su expresión seria pero no desprovista de esperanza. «Es un cachorro fuerte que ha sobrevivido hasta ahora, lo cual ya es un logro. Y tiene una madre excepcionalmente determinada. Esos son puntos a su favor». Mientras la veterinaria trabajaba, Ramírez se acercó a la familia, hablando en voz baja. «Lo que estamos presenciando es extremadamente raro. Los linces salvajes normalmente evitan el contacto humano a toda costa, especialmente cuando tienen crías». «¿Por qué esta es diferente?», preguntó Miguel, observando con fascinación a la madre lince que, aunque vigilante, permanecía tranquila mientras la veterinaria manipulaba a su cachorro. «Podría haber varias explicaciones», respondió Ramírez. «La más probable es que esta hembra haya tenido algún contacto previo con humanos, quizás fue rescatada y liberada cuando era joven, o simplemente es extraordinariamente inteligente y ha evaluado correctamente que, en este momento, somos la mejor esperanza para su cría». Emma, que había estado observando todo con ojos enormes, tiró de la manga de su madre. «La mamá gato nos escogió porque somos buenos», declaró con la sencilla sabiduría de la infancia. «Sabe que la ayudaremos». Laura sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Quizás tengas razón, cariño. Quizás sí nos escogió». En el rincón del garaje, la doctora Vega había conseguido colocar una vía intravenosa en el pequeño cachorro y administraba fluidos mientras limpiaba cuidadosamente la herida en su pata trasera. «Tiene razón sobre la causa», informó, dirigiéndose a Ramírez pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Parece una herida de alambre de púas, probablemente de alguna cerca nueva en la zona. No es profunda, pero la infección se ha extendido». La veterinaria extrajo de su maletín un pequeño frasco y una jeringa. «Voy a administrarle antibióticos de amplio espectro y un antiinflamatorio. También le daré algo para el dolor». Mientras trabajaba, la lince se acercó cautelosamente, observando los procedimientos con atención casi humana. La doctora Vega se mantuvo concentrada en su tarea, pero habló suavemente a la madre. «Estás preocupada, lo sé, pero estoy ayudando a tu pequeño. Pronto se sentirá mejor». Para asombro de todos, la lince se sentó a menos de 1 metro de la veterinaria, como si comprendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. «Es increíble», murmuró Ramírez, sacando discretamente su teléfono para documentar el comportamiento extraordinario. «Esto desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los linces salvajes». «Quizás no sabemos tanto como creemos», comentó Miguel. «O tal vez, como dijo Emma, simplemente sabe que queremos ayudar». La doctora Vega terminó de administrar los medicamentos y aseguró la bolsa de fluidos a un improvisado soporte que Miguel había construido rápidamente con una percha y una caja. «Ahora tenemos que esperar. Los próximos 30 minutos serán cruciales». «¿Qué podemos hacer mientras tanto?», preguntó Laura. «La madre probablemente esté hambrienta y deshidratada también», respondió la veterinaria. «Si tienen carne cruda, preferiblemente pollo o ternera, podríamos ofrecérsela». Laura asintió y se dirigió a la cocina, regresando minutos después con un plato de pollo crudo que habían planeado cocinar para la cena. Con cautela, lo colocó a unos metros de la lince.
Al principio, el animal ignoró la comida, su atención completamente enfocada en su cría. Pero después de unos minutos, el hambre pudo más que la precaución. Sin apartar completamente la mirada de su cachorro y los humanos que lo rodeaban, la lince se acercó al plato y comenzó a comer con voracidad controlada. «No ha comido en días», observó la doctora Vega. «Probablemente ha estado dedicando toda su energía a proteger y transportar a sus cachorros». «¿Dónde crees que están los otros dos?», preguntó Miguel. «Si es una madre tan dedicada como parece, los habrá dejado en un lugar seguro antes de venir aquí», respondió Ramírez. «Los linces pueden tener varios refugios dentro de su territorio. Probablemente utilizó el que consideró más seguro para los cachorros sanos y trajo al enfermo aquí como último recurso». Emma, que había estado inusualmente silenciosa, se acercó un poco más, observando al cachorro con preocupación. «¿El gatito va a despertar?», preguntó. La doctora Vega sonrió amablemente a la niña. «Eso esperamos. Los medicamentos que le he dado ayudarán a combatir la infección y los fluidos le darán la fuerza que necesita. Es un luchador, se nota». Como si hubiera escuchado y entendido, el cachorro enfermo emitió un débil maullido y movió ligeramente su cabeza. La reacción fue inmediata. La madre lince abandonó la comida y regresó junto a su cría, lamiéndole suavemente la cara y las orejas. «Esa es una buena señal», dijo la doctora Vega, su rostro iluminándose. «Está respondiendo al tratamiento más rápido de lo que esperaba». Durante la siguiente hora, el pequeño cachorro mostró signos graduales pero constantes de mejora. Su respiración se volvió más regular, comenzó a responder más a los estímulos, y en un momento incluso intentó incorporarse, aunque sus patas débiles no pudieron sostenerlo. La tormenta continuaba azotando el exterior, pero dentro del garaje, una extraña calma había descendido sobre el improvisado grupo de humanos y felinos. Emma se había quedado dormida en los brazos de su madre, vencida por el cansancio y la emoción del día. Miguel y Ramírez conversaban en voz baja, discutiendo los próximos pasos una vez que el cachorro estuviera estable. Lo ideal sería trasladarlos al centro de rehabilitación, sugería Ramírez. Allí podríamos monitorear mejor al cachorro y asegurarnos de que se recupere completamente. ¿Y luego qué?, preguntó Miguel. ¿Los liberarían de nuevo? Ese siempre es nuestro objetivo final, asintió Ramírez. Aunque en casos como este, donde la madre ha mostrado un comportamiento tan inusual con los humanos, tenemos que evaluar cuidadosamente si la liberación es la mejor opción. ¿Qué alternativas hay?, preguntó Laura, que había estado escuchando mientras sostenía a Emma dormida. Programas de embajadores de vida silvestre, donde animales que no pueden ser liberados actúan como educadores, ayudando a las personas a comprender y apreciar a su especie, explicó Ramírez. Pero es demasiado pronto para tomar esa decisión. Primero, tenemos que asegurarnos de que estos linces sobrevivan. La doctora Vega, que había estado monitoreando constantemente al cachorro, se unió a la conversación. Las noticias son alentadoras. Su temperatura está volviendo a la normalidad, la hidratación está mejorando y la herida, aunque infectada, no parece haber afectado estructuras importantes. ¿Cuándo sabremos si está fuera de peligro?, preguntó Miguel. Para un cachorro tan joven y en su condición, normalmente diría 24-48 horas, respondió la veterinaria. Pero los animales salvajes tienen una capacidad de recuperación asombrosa. Si continúa mejorando a este ritmo, podríamos saberlo en unas horas. Un trueno particularmente fuerte sacudió la casa, haciendo que Emma se despertara sobresaltada. ¿Los gatitos están bien?, preguntó inmediatamente frotándose los ojos. Sí, cariño, la tranquilizó Laura. El gatito enfermo está mejorando. La niña se removió para bajar de los brazos de su madre
y Laura la dejó en el suelo con cierta vacilación. Emma se acercó cautelosamente al rincón donde estaban los linces, manteniéndose a una distancia prudencial como le habían enseñado. Para sorpresa de todos, la madre lince observó a la niña con lo que solo podía describirse como curiosidad, sin mostrar signos de agresión o miedo. Sus ojos amarillos estudiaron a Emma con la misma intensidad con que la niña la observaba a ella. «Es como si se estuvieran comunicando», susurró Laura, fascinada por la interacción. «Los niños pequeños a veces pueden conectar con los animales de formas que los adultos no pueden», comentó la doctora Vega. «No tienen las mismas presuposiciones o miedos que desarrollamos con la edad». Emma se sentó en el suelo a unos metros de los linces, sus piernas cruzadas y sus manos reposando sobre sus rodillas, en una postura de paciencia que contrastaba con la energía habitual de una niña de 4 años. La madre lince la observaba con igual quietud, creando un extraño momento de calma en medio de la situación extraordinaria. «Le gusta la niña», comentó la doctora Vega en voz baja, sin querer romper el hechizo del momento. «Es como si percibiera su inocencia». «Emma siempre ha tenido una conexión especial con los animales», respondió Laura, observando a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Desde muy pequeña, incluso los perros más agresivos del vecindario se calmaban cuando ella se acercaba. El cachorro enfermo emitió otro débil maullido, más fuerte que el anterior, y trató nuevamente de incorporarse. Esta vez, logró mantenerse sobre sus patas tambaleantes por unos segundos antes de volver a recostarse. La madre lince le lamió la cabeza con evidente afecto, y luego, para asombro de todos, miró directamente a Emma y emitió un suave sonido, casi como una invitación. «No te muevas, Emma», advirtió Miguel, tensándose instintivamente. «Está bien, papá», respondió la niña con una seguridad sorprendente. «Ella quiere que vea a su bebé». Antes de que los adultos pudieran reaccionar, Emma se movió unos centímetros más cerca, aún manteniendo una distancia respetuosa. La lince no mostró signos de alarma, al contrario, pareció relajarse ligeramente. «Increíble», murmuró Ramírez, capturando discretamente la interacción con su teléfono. «En mis 20 años trabajando con vida silvestre, nunca había visto algo así». «¿Siempre ha sido tan inusual esta lince?», preguntó Miguel, dividido entre la fascinación y la preocupación por la seguridad de su hija. Ramírez negó con la cabeza. «No tenemos registros previos de este ejemplar en particular, pero este comportamiento sugiere que podría haber tenido algún contacto positivo con humanos en el pasado». «Como un animal rescatado y liberado», sugirió Laura. «Es posible», asintió Ramírez. «Aunque normalmente marcamos a los animales rehabilitados antes de liberarlos, y esta hembra no tiene ninguna etiqueta o microchip visible». La doctora Vega, que había estado monitoreando los signos vitales del cachorro, se incorporó con una sonrisa de satisfacción. «Sus valores están mejorando consistentemente. La fiebre está bajando y su hidratación es mucho mejor. Creo que lo peor ha pasado». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el garaje. Incluso la madre lince pareció relajarse ante estas palabras, como si comprendiera que su cría estaba fuera de peligro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, verbalizando la pregunta que pendía en el aire. «Lo ideal sería trasladarlos a ambos al centro de rehabilitación», respondió la doctora Vega. «El cachorro necesitará antibióticos durante al menos una semana, y me gustaría mantenerlo bajo observación». «Pero hay un problema», intervino Ramírez, frunciendo el ceño. «Los otros 2 cachorros. La madre no los abandonará y nosotros no sabemos dónde están». El dilema era evidente para todos. Separar a la madre de sus otros cachorros sería cruel e irresponsable, pero el cachorro enfermo necesitaba atención médica continuada. «Quizás podríamos seguirla»,
sugirió Miguel. Si le permitimos llevar al cachorro enfermo una vez que esté lo suficientemente estable, ella podría conducirnos hasta donde están los otros. La doctora Vega consideró la idea. Es arriesgado. El cachorro aún no está fuera de peligro y el estrés del traslado podría ser contraproducente. Además, añadió Ramírez, si la madre siente que la estamos siguiendo, podría llevarnos en una dirección equivocada para proteger a sus otros cachorros. Un silencio pensativo cayó sobre el grupo mientras consideraban sus opciones. Fue Emma quien inesperadamente ofreció una solución. ¿Por qué no traemos a los otros gatitos aquí?, preguntó con la lógica simple pero efectiva de la infancia. Así la mamá gato puede estar con todos sus bebés. Los adultos intercambiaron miradas, sorprendidos por la sensatez de la sugerencia. «Sabes, eso podría funcionar», dijo lentamente Ramírez. «Si pudiéramos colocar algún tipo de dispositivo de rastreo en la madre, podríamos dejarla ir y seguirla hasta su escondite. Luego podríamos recuperar a los otros cachorros y reunir a toda la familia en un entorno controlado donde podamos tratarlos adecuadamente». «¿Tenemos esa tecnología?», preguntó Laura. Ramírez asintió. «Tengo un kit de rastreo en mi vehículo. Son dispositivos pequeños y ligeros diseñados específicamente para estudios de vida silvestre. La madre apenas lo notaría». «¿Y crees que funcionaría?», preguntó Miguel. «¿Regresaría aquí después de que recuperemos a los otros cachorros?». «Basándome en su comportamiento hasta ahora, diría que sí», respondió Ramírez. «Ha demostrado una confianza extraordinaria en ustedes y claramente asocia esta casa con ayuda para su cría enferma». La doctora Vega, que había estado escuchando atentamente mientras continuaba monitoreando al cachorro, intervino. «Antes de tomar cualquier decisión, necesitamos asegurarnos de que este pequeño esté lo suficientemente estable. Sugiero que esperemos al menos hasta la mañana. Para entonces, deberíamos tener una idea más clara de su pronóstico». El plan tenía sentido para todos. Mientras la tormenta continuaba azotando el exterior, la extraña compañía se instaló para pasar la noche. Laura llevó a Emma a su habitación, prometiéndole que podría ver a los gatitos de nuevo por la mañana. Miguel improvisó un espacio para dormir en el sofá de la sala, queriendo estar cerca por si surgía alguna emergencia durante la noche. Ramírez y la doctora Vega se turnaron para vigilar al cachorro enfermo y a su madre, que no se había separado de su lado ni un momento. A medida que las horas pasaban, el cachorro mostraba signos cada vez más alentadores de recuperación. Su respiración se había normalizado, la fiebre había desaparecido por completo, y aunque aún estaba débil, había comenzado a tomar pequeñas cantidades de la leche especial que la doctora Vega había preparado. La madre Lince, por su parte, alternaba entre periodos de vigilancia alerta y breves momentos de descanso. Había aceptado más comida y agua, recuperando visiblemente sus fuerzas. Ocasionalmente, se acercaba a la puerta del garaje y emitía un suave llamado, como si estuviera comunicándose con sus otros cachorros a distancia. «Está preocupada por los otros», observó la doctora Vega durante uno de estos episodios. «Su instinto maternal está dividido entre quedarse con el enfermo y regresar con los que dejó atrás. Es un dilema que muchas madres humanas entenderían perfectamente», comentó Ramírez. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las pequeñas ventanas del garaje, la tormenta finalmente había amainado. Un tímido rayo de sol iluminó el rincón donde la madre Lince y su cachorro descansaban. El pequeño felino, que la noche anterior apenas podía moverse, ahora estaba sentado, sus ojos azules brillantes y alertas, mientras observaba con curiosidad su entorno. «Buenos días a todos», saludó la doctora Vega, que había tomado el último turno de vigilancia. «Creo que tenemos buenas noticias». Miguel,
que acababa de entrar al garaje con tazas de café recién hecho, sonrió al ver al cachorro. Parece que tenemos un paciente muy mejorado. Su recuperación ha sido notable, confirmó la veterinaria, aceptando agradecida el café. La fiebre ha desaparecido completamente, la hidratación es normal y la herida en su pata ya no muestra signos de infección activa. Todavía necesitará antibióticos y cuidados, pero diría que lo peor ha pasado definitivamente. ¿Entonces procedemos con el plan?, preguntó Miguel. ¿Rastreamos a la madre hasta los otros cachorros? Antes de que la doctora Vega pudiera responder, la puerta que conectaba la casa con el garaje se abrió y Emma entró corriendo en pijama, seguida de cerca por Laura. «¡Los gatitos!», exclamó la niña, deteniéndose a una distancia prudencial como le habían enseñado. «El bebé gatito está mejor». La alegría de Emma ante la recuperación del cachorro era contagiosa. Incluso la madre lince parecía responder a su entusiasmo, observándola con lo que casi podría interpretarse como aprobación. El cachorro, ahora visiblemente más fuerte, intentó ponerse de pie nuevamente, consiguiendo mantener el equilibrio por varios segundos antes de volver a sentarse. «Ha mejorado increíblemente», confirmó la doctora Vega, acercándose cautelosamente para examinar al pequeño paciente. La juventud y la resistencia natural de los animales salvajes siempre me sorprenden. Ramírez, que había salido brevemente a su vehículo, regresó con una pequeña caja metálica. «Tengo el dispositivo de rastreo», anunció. «Ahora debemos decidir cómo proceder». Los adultos se reunieron en el extremo opuesto del garaje para discutir el plan, mientras Emma se sentaba a una distancia segura de los linces, simplemente observándolos con fascinación infantil. «El dispositivo es pequeño y ligero», explicó Ramírez mostrándoles un objeto del tamaño de una moneda grande. «Se adhiere al pelaje sin causar molestias. La batería dura aproximadamente 72 horas, lo que debería ser más que suficiente para nuestros propósitos». «¿Cómo lo colocaremos?», preguntó Miguel. «No creo que la madre permita que nos acerquemos tanto». «Ahí está el dilema», admitió Ramírez. «Normalmente necesitaríamos sedar al animal, pero en este caso eso complicaría todo el plan». La doctora Vega, que había estado pensativa, ofreció una sugerencia. «Podríamos intentar colocarlo mientras está comiendo». «Ha mostrado suficiente confianza para alimentarse en nuestra presencia». «Es arriesgado», advirtió Ramírez. «Un movimiento en falso y podríamos perder toda la confianza que hemos ganado». Mientras los adultos deliberaban, Emma se había acercado unos centímetros más a los linces. La madre felina la observaba atentamente pero sin hostilidad, mientras el cachorro, ahora más curioso y activo, intentaba estirarse hacia la niña. «Emma», llamó Laura al darse cuenta de lo cerca que estaba su hija. «Ven aquí, por favor». «Pero mamá, el gatito quiere jugar», protestó Emma, aunque obedientemente comenzó a retroceder. Fue entonces cuando todos notaron algo extraordinario. La madre lince se había levantado y, para asombro general, se acercaba lentamente a Emma. Todos contuvieron la respiración, preparados para intervenir, pero no había agresividad en los movimientos del felino. «No se muevan», susurró la doctora Vega. «¿Está ofreciéndole algo?». Efectivamente, la lince llevaba algo en su boca. Con movimientos delicados, depositó el objeto frente a Emma y retrocedió unos pasos, como esperando una respuesta. «Es un juguete», dijo Emma con asombro infantil. «Me está dando un juguete». El juguete resultó ser un pequeño peluche descolorido y gastado, probablemente rescatado de algún contenedor de basura o patio trasero. La lince lo había llevado a su guarida y ahora, en un gesto de confianza casi incomprensible, lo ofrecía a la niña. «Esto es sin precedentes», murmuró Ramírez, genuinamente asombrado.
Está estableciendo un vínculo de confianza, utilizando un objeto que asocia con los humanos como puente. Laura, superando su alarma inicial, se arrodilló junto a su hija. «¿Qué hacemos?», susurró. «Acepta el regalo», sugirió la doctora Vega en voz baja. «Es un honor increíble». Con la guía de su madre, Emma tomó cuidadosamente el pequeño peluche sucio y sonrió a la lince. «Gracias», dijo con la sinceridad que solo los niños poseen. La lince mantuvo su mirada por un momento y luego, en un movimiento que dejó a todos sin aliento, se dio la vuelta y caminó hacia Ramírez, que aún sostenía el dispositivo de rastreo. «No puedo creerlo», susurró Miguel. «Es como si entendiera exactamente lo que estamos tratando de hacer». Ramírez, superando su asombro, aprovechó la oportunidad. Con movimientos lentos y deliberados, extendió la mano con el pequeño dispositivo visible. «Necesitamos tu ayuda para encontrar a tus otros cachorros», dijo en voz baja y tranquila. Para asombro de todos, la lince permaneció inmóvil, permitiendo que Ramírez adhiriera cuidadosamente el dispositivo a su pelaje, cerca del hombro donde no molestaría sus movimientos, pero sería difícil de quitar. «Increíble», murmuró la doctora Vega, apenas creyendo lo que veían sus ojos. «Es como si realmente entendiera el plan». Una vez colocado el dispositivo, la lince regresó junto a su cachorro enfermo. Le lamió la cara varias veces como dándole seguridad y luego miró hacia la puerta del garaje. «Creo que está lista para irnos», interpretó Ramírez. «Ahora viene la parte complicada. Tenemos que dejarla ir, pero asegurándonos de que el cachorro esté lo suficientemente estable para quedarse sin ella temporalmente». La doctora Vega examinó al pequeño paciente una vez más. Su condición ha mejorado notablemente. Con los antibióticos que le administré anoche y los fluidos, debería estar bien por unas horas, pero no más que eso. «Entonces tenemos una ventana limitada», concluyó Miguel. «¿Cómo procedemos?». Ramírez desplegó un mapa de la zona en su tablet. «El rastreador nos dará actualizaciones en tiempo real. Mi equipo está en alerta y puede reunirse con nosotros en cualquier punto. Sugiero que la doctora Vega se quede aquí con el cachorro, mientras que Miguel y yo seguimos a la madre». «Yo también quiero ir», declaró Laura, sorprendiendo a su esposo. «Emma puede quedarse con la doctora Vega. Siento que debo ser parte de esto». Después de una breve discusión sobre los arreglos logísticos, todo estaba preparado. La doctora Vega había preparado una cómoda área para el cachorro enfermo, con mantas suaves y una fuente de calor adecuada. Emma, aunque inicialmente decepcionada por no poder acompañar a la búsqueda del tesoro de gatitos, como ella la llamó, aceptó la importante misión de ayudar a cuidar al bebé gatito. Finalmente, llegó el momento. Ramírez abrió la puerta del garaje, revelando un mundo lavado por la lluvia, brillante bajo el sol de la mañana. La lince se detuvo en el umbral, mirando una última vez hacia su cachorro enfermo y luego, sorprendentemente, hacia Emma. Con un suave sonido, casi como una despedida, salió al jardín. «El rastreador está funcionando perfectamente», confirmó Ramírez, mirando la señal en su dispositivo móvil. «Vámonos, no queremos perderla». Miguel, Laura y Ramírez se apresuraron hacia la camioneta del oficial, mientras la lince ya cruzaba el límite del jardín, adentrándose en la vegetación más densa que marcaba el comienzo del área natural. «Mantendremos una distancia prudencial», explicó Ramírez mientras conducía. «No queremos presionarla o hacer que se sienta perseguida». El vehículo avanzaba lentamente por los caminos embarrados, siguiendo la señal del rastreador que mostraba a la lince moviéndose con determinación a través del bosque. Ocasionalmente debían detenerse y continuar a pie cuando el terreno se volvía demasiado accidentado para el vehículo. «Se dirige al noroeste»,
observó Ramírez, consultando el mapa. Hay un área de afloramientos rocosos a unos 2 kilómetros en esa dirección. Sería un escondite ideal para cachorros. ¿Es común que los linces tengan varios refugios?, preguntó Laura mientras caminaban cuidadosamente entre la vegetación húmeda. Muy común, asintió Ramírez. Una hembra con crías puede tener hasta 5 o 6 guaridas diferentes dentro de su territorio. Las va rotando para evitar la acumulación de olores que podrían atraer a depredadores. Es una estrategia inteligente, comentó Miguel, impresionado por la astucia de estos animales que hasta hace un día apenas habían ocupado un espacio en sus pensamientos. Después de casi 1 hora de caminata, la señal indicó que la lince se había detenido. Ramírez hizo un gesto para que se agacharan y avanzaron con extremo sigilo a través de un denso grupo de arbustos. Allí, susurró, señalando hacia un afloramiento rocoso parcialmente oculto por la vegetación. Según el rastreador, está justo detrás de esas rocas. Con binoculares, pudieron distinguir la figura de la lince adulta entrando en una pequeña apertura entre las rocas. Momentos después, débiles maullidos llegaron hasta ellos, seguidos por sonidos de evidente alegría felina. Ha encontrado a sus otros cachorros, confirmó Ramírez, una sonrisa de satisfacción profesional iluminando su rostro. Y parecen estar en buenas condiciones, a juzgar por esos sonidos. Durante varios minutos, permanecieron inmóviles, escuchando los sonidos de reunión familiar que emanaban de la guarida. Ramírez utilizaba sus binoculares para estudiar el entorno, evaluando la mejor manera de proceder. ¿Y ahora qué?, susurró Laura. ¿Cómo convencemos a una madre lince de que nos deje llevarnos a sus cachorros? No creo que necesitemos convencerla, respondió Ramírez señalando hacia la entrada de la guarida. Miren. Para su asombro, la lince madre había emergido nuevamente, llevando a uno de sus cachorros por el pescuezo. Con movimientos deliberados, lo depositó en un pequeño claro frente a la guarida, regresó al interior y segundos después apareció con el segundo cachorro. ¿Está ofreciéndonoslos?, preguntó Miguel, incrédulo. No exactamente, explicó Ramírez, su voz revelando genuina admiración. Está facilitando nuestra ayuda. Es como si entendiera que necesitamos reunir a toda la familia para poder ayudarla adecuadamente. Los 2 cachorros, visiblemente más sanos y activos que su hermano enfermo, se movían con curiosidad en el pequeño claro, explorando bajo la atenta mirada de su madre. A diferencia del cachorro que habían dejado en la casa, estos parecían bien alimentados y vigorosos. Ha estado cuidando bien de estos 2, observó Laura. Debe haber sido desgarrador para ella tener que dividir su atención. Ramírez asintió, preparando una pequeña jaula de transporte que había traído consigo. Los linces son madres extraordinariamente dedicadas. Normalmente, las crías permanecen con la madre hasta los 9 o 10 meses, aprendiendo todas las habilidades de caza y supervivencia. ¿Cómo procedemos?, preguntó Miguel, observando a los inquietos cachorros. Con extrema cautela, respondió Ramírez. Estos 2 no han tenido el mismo nivel de contacto humano que su hermano enfermo. Podrían asustarse fácilmente. Con movimientos lentos y deliberados, Ramírez comenzó a acercarse al claro, la jaula de transporte en una mano y un trozo de carne fresca que había traído específicamente para este propósito en la otra. Miguel y Laura se mantuvieron atrás, siguiendo sus instrucciones de no crear una presencia amenazante. Para sorpresa de todos, la madre lince no mostró alarma ante la aproximación de Ramírez. Al contrario, se sentó calmadamente, observando como si estuviera supervisando un procedimiento acordado. «Esto es increíble», murmuró Ramírez, avanzando con cuidado.
Es como si estuviéramos trabajando juntos. Los cachorros, sin embargo, mostraron más cautela, refugiándose detrás de su madre cuando detectaron al humano acercándose. Ramírez se detuvo, colocó la jaula abierta en el suelo y retrocedió unos pasos, dejando la carne fresca cerca de la entrada. «Ahora esperamos», indicó, regresando junto a Miguel y Laura. «Dejemos que la madre los guíe». Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con una paciencia casi calculada, la lince adulta se acercó primero a la jaula, inspeccionándola cuidadosamente. Olisqueó la carne pero no la tocó. Luego, para asombro de los observadores, se volvió hacia sus cachorros y emitió un suave llamado. Los pequeños, respondiendo a la señal de su madre, se acercaron cautelosamente. Uno de ellos, ligeramente más atrevido, entró en la jaula atraído por el aroma de la carne. Su hermano lo siguió segundos después. «No puedo creer lo que estoy viendo», susurró Laura, sus ojos fijos en la extraordinaria escena. Una vez que ambos cachorros estaban dentro, Ramírez avanzó nuevamente y con un movimiento suave pero rápido cerró la puerta de la jaula. Los pequeños linces emitieron maullidos de sorpresa pero no de pánico. La madre permaneció serena, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. «Lo logramos», dijo Ramírez, levantando cuidadosamente la jaula. «Ahora, regresemos con el otro cachorro». El camino de regreso fue considerablemente más rápido, con la lince madre siguiéndolos a una distancia constante, nunca perdiendo de vista a sus cachorros transportados. Ocasionalmente se adelantaba, como verificando la ruta para luego regresar junto a la jaula, asegurándose de que sus crías estuvieran bien. Al llegar a la camioneta, Ramírez aseguró la jaula en el asiento trasero y abrió las otras puertas para Miguel y Laura. La lince observó el procedimiento con atención y cuando todos estuvieron dentro, saltó ágilmente a la parte trasera del vehículo, determinada a no separarse de sus crías. «Esto sí que es un servicio de taxi para linces», bromeó Miguel, aliviando la tensión acumulada durante la expedición. El regreso a la casa transcurrió sin incidentes, con la lince madre manteniéndose tranquila en la parte trasera de la camioneta, ocasionalmente verificando a sus cachorros en la jaula. Al llegar fueron recibidos por una escena conmovedora. Emma y la doctora Vega sentadas en el suelo del garaje junto al cachorro enfermo, que ahora estaba despierto y visiblemente más activo, intentando jugar con un cordón que Emma movía suavemente frente a él. «Los encontraron», exclamó Emma con alegría al verlos entrar. La reacción del cachorro enfermo al oír los maullidos de sus hermanos fue inmediata. Se incorporó, sus pequeñas orejas erguidas y alerta, emitiendo un llamado que fue respondido instantáneamente por los recién llegados. La doctora Vega observaba la escena con evidente emoción profesional. «Su mejoría ha sido sorprendente», informó. «Ha tomado agua por sí mismo y ha aceptado algo de alimento. La infección está claramente bajo control». Con cuidado, Ramírez colocó la jaula con los dos cachorros sanos en el suelo del garaje y después de asegurarse de que la puerta principal estaba cerrada, abrió la puerta de la jaula. Los pequeños salieron cautelosamente, olisqueando su nuevo entorno con curiosidad felina. La reunión de los tres cachorros fue un momento de pura alegría animal. Se olisquearon, se lamieron y comenzaron a jugar como si nunca hubieran estado separados. La madre lince observaba con lo que solo podía describirse como satisfacción, ocasionalmente acercándose para lamer a su cachorro previamente enfermo, como verificando su estado. «Es una familia completa de nuevo», dijo Laura, conmovida por la escena. «¿Qué pasará con ellos ahora?», preguntó Miguel, dirigiéndose a Ramírez y a la doctora Vega. «Recomendaría llevarlos al centro de rehabilitación durante al menos una semana», respondió la veterinaria.
El cachorro enfermo necesita completar su tratamiento de antibióticos y quiero asegurarme de que los otros estén en perfecto estado de salud. Después, evaluaremos las opciones para su liberación. Dados los extraordinarios eventos de estos días, tendremos que considerar cuidadosamente dónde y cómo liberarlos, añadió Ramírez. Esta madre ha demostrado un nivel de adaptabilidad y comprensión de los humanos sin precedentes. Necesitamos asegurarnos de que sean liberados en un área donde tengan las mejores oportunidades de éxito, pero también donde el riesgo de conflictos humano-fauna sea mínimo. Emma, que había estado observando a los cachorros jugar, levantó la vista con preocupación. ¿Los gatitos se van a ir lejos?, preguntó. Laura se arrodilló junto a su hija. Sí, cariño, necesitan vivir en el bosque donde pertenecen, pero gracias a ti y a nosotros, ahora podrán crecer sanos y fuertes. La niña asintió, procesando la información con la seriedad que a veces solo los niños pueden mostrar. Luego, sorprendiendo a todos, se acercó al pequeño peluche que la lince le había regalado y que había dejado cuidadosamente junto al área de descanso del cachorro enfermo. Lo recogió y, bajo la atenta mirada de los adultos, se lo ofreció a la madre lince. «Para que no te olvides de nosotros», dijo simplemente. La lince observó a la niña y al peluche durante lo que pareció una eternidad. Luego, con delicadeza, tomó el juguete de las manos de Emma y lo llevó junto a sus cachorros, como aceptando el intercambio de regalos y promesas. 6 meses después, la familia Martínez se encontraba en una plataforma de observación en el refugio natural de vida silvestre que lindaba con su vecindario. El otoño teñía el paisaje de tonos dorados y rojizos, creando un telón de fondo perfecto para su visita especial. Ramírez los había invitado para presenciar la liberación final de la familia de linces después de una estadía prolongada en el centro de rehabilitación. Los 3 cachorros, ahora casi del tamaño de su madre, habían crecido fuertes y saludables, y todos los especialistas coincidían en que estaban listos para regresar a la vida silvestre. «Allí vienen», anunció Ramírez, señalando hacia un vehículo del departamento que se acercaba por el camino de tierra. Emma, ahora de 5 años, saltaba emocionada junto a la barandilla. Durante los meses transcurridos, se había convertido en una pequeña experta en linces, devorando libros ilustrados y documentales adaptados a su edad, fascinada por los animales que habían entrado tan dramáticamente en su vida. El vehículo se detuvo a unos 100 metros de la plataforma. La doctora Vega y 2 asistentes bajaron, llevando una gran jaula de transporte que colocaron cuidadosamente en el suelo, orientada hacia el bosque. «¿Están listos?», preguntó Ramírez a la familia, aunque su mirada se posó especialmente en Emma. La niña asintió solemnemente, sus ojos brillantes de anticipación y una comprensión sorprendente para su edad. Con una señal de Ramírez, la doctora Vega abrió la puerta de la jaula y retrocedió rápidamente hacia el vehículo. Durante unos momentos no ocurrió nada. Luego, cautelosamente, la madre lince emergió, olfateando el aire y escaneando el entorno con sus agudos ojos. Sus 3 cachorros, ahora juveniles fuertes y ágiles, la siguieron en perfecta formación. La familia felina se detuvo brevemente al borde del bosque. La madre lince se volvió, y en un momento que Emma juraría después que no fue su imaginación, miró directamente hacia la plataforma de observación, hacia la pequeña niña que había formado parte de un capítulo extraordinario en su vida salvaje. Luego, con la gracia silenciosa que caracteriza a su especie, los 4 linces se adentraron en la vegetación y desaparecieron, fundidos nuevamente con la naturaleza que era su verdadero hogar. «Se han ido», susurró Emma, una mezcla de alegría y tristeza en su voz infantil.
Solo de nuestra vista, corrigió suavemente Laura, abrazando a su hija. Pero ahora son parte de nuestras vidas para siempre. Miguel asintió, su mirada perdida en el punto donde los linces habían desaparecido. Nos enseñaron algo importante, ¿verdad? Sobre compartir este mundo, sobre entendernos aunque seamos tan diferentes. Y sobre ayudar, añadió Emma con la sabiduría simple pero profunda de la infancia. Ayudar aunque tengamos miedo al principio. Ramírez sonrió, observando a la familia que había pasado de ver a los linces como intrusos peligrosos a entenderlos como vecinos extraordinarios con quienes compartían, a fin de cuentas, el mismo hogar fundamental. El rastreador que le colocamos a la madre sigue funcionando, comentó, mostrándoles su tablet. Podremos monitorear sus movimientos durante aproximadamente un año, asegurándonos de que prosperan en su nuevo territorio. ¿Y vendrán a visitarnos?, preguntó Emma esperanzada. Probablemente no, cariño, respondió Miguel con honestidad. Ahora necesitan vivir como linces verdaderos, lejos de las casas y las personas. La niña asintió, aceptando la respuesta aunque no le gustara completamente. Entonces, sacó de su bolsillo un pequeño objeto y lo sostuvo en alto, atrapando la luz del atardecer. Era una figura tallada en madera, un pequeño lince que Ramírez le había regalado como recuerdo. «Pero podemos seguir cuidando su hogar, ¿verdad?», preguntó, mirando a los adultos con intensidad. «Absolutamente», confirmó Ramírez. «De hecho, gracias a vuestra historia, el ayuntamiento ha aprobado una expansión del área protegida y nuevas regulaciones para la construcción cerca de hábitats sensibles». Mientras regresaban a su vehículo, Emma miró una última vez hacia el bosque. En su imaginación infantil, podía ver a los 4 linces corriendo libres entre los árboles, fuertes, unidos y salvajes como debían ser. Una familia que había encontrado refugio temporalmente en su garaje, pero cuyo verdadero hogar siempre sería la naturaleza salvaje. Una familia que, sin palabras, les había enseñado el valor de la compasión, la adaptación y la coexistencia en un mundo compartido.